Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 9, vamos a leer la palabra del Señor. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y el título de esta enseñanza es Tendencias de moda. Si usted lo vio en el flyer, lo leyó en inglés, pero el título es Tendencias de moda. Yo estaba leyendo un poco acerca de las modas y descubrí algo que uno lo puede observar a simple vista, pero lo leí, lo estudié un poquito, y es que las modas son cíclicas. Esto significa que los diseñadores toman bases de modas de años pasados y al mismo tiempo miran lo que está ocurriendo en las calles o en la alfombra roja, tratan de crear nuevas tendencias que al final repiten patrones. Por ejemplo, el pantalón campana, y usted ve que a veces lo que antes usaba en los 60, ahora se trata de usar en la actualidad. Así que la moda es algo cíclico, es algo que usted de vez en cuando usted va a ver que algo que en una ocasión se usó, ahora también se va a usar. Y el tema que hoy quiero compartir es que la vida cristiana no es como la moda. La vida cristiana no es cíclica, la vida cristiana apunta a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y esto significa que es imposible vivir la vida cristiana manteniendo los fundamentos del pasado. Nuestro fundamento nuestra fe está puesta en Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Así que nosotros como cristianos no estamos buscando en el pasado, ni estamos buscando fuera de Jesús añadirle algo a lo que ya Jesús hizo en la cruz de Calvario. Sin embargo, muchos de nosotros estamos teniendo una fe contaminada por diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de razonamientos, diferentes tipos de manera de ver el mundo, diferentes tipos de cosas que tal vez aprendí en el hogar o simplemente de la propia sociedad, y lamentablemente usted podrá darse cuenta que es difícil encontrarse una iglesia que predique la palabra de Dios pura y real, porque muchas veces el propio púlpito ha sido contaminado con diversos tipos de creencias que hacen que la fe en Jesús sea algo que no sea tan importante, y que aún peor, lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario no se vea como lo máximo y no se vea como la única solución que tiene el ser humano para salir del pecado. Entonces, soy cristiano, fundamento mi fe en Jesús, en su palabra, y no añado nada que venga del exterior, que venga de mis pensamientos, que venga de mi pasado. No añado nada a la fe de Jesús, porque Jesús es suficiente. Y básicamente lo que está ocurriendo en Galacia. Y Pablo comienza en el versículo número 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La libertad que Cristo obtuvo para su pueblo fue una ganancia de incalculable valor. Los cristianos de Galacia estaban cediendo a los judaizantes en el asunto de la observancia de los días, meses, las estaciones y los años. Hace
alrededor de 5 años atrás, tuvimos la posibilidad de estando en Colombia, teníamos relación con un misionero que ya partió con el Señor, un misionero americano que su especialidad era tenía que ver con el pueblo de Israel. De hecho, él tenía una congregación que todavía existe, que se llama Monte de Sión, y él en una ocasión nos invitó a participar de un evento que tenía que ver, un evento judío. De hecho, conocimos en uno de esos viajes al portavoz del ejército de Israel, conocimos varios rabinos, conocimos muchas iglesias cristianas que están queriendo judaizarse, yendo en contra de la propia palabra, yendo en contra de esta propia carta que Pablo escribe a los Gálatas. Es decir, en la actualidad hay una tendencia, mala tendencia, como las modas, hay una mala tendencia de que la iglesia cristiana quiera adoptar la cultura judía, creyendo que al adoptar la cultura judía van a ser mejores cristianos. Y prácticamente, o básicamente, esto es lo que está ocurriendo en Galacia. Y Pablo está escribiéndoles a ellos, diciéndoles que no, que están errados, que la fe en Jesús es suficiente, que lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario fue suficiente. No hace falta circuncidarse, no hace falta guardar el sábado, no hace falta hacer las cosas que los judíos tienen por costumbres, porque Jesús fue a la cruz de Calvario, no a quitar la ley, sino a cumplir la ley, pero para que también nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Dios, creyendo en Jesús por fe, podamos obtener la salvación sin hacer más nada que simplemente tener una fe pura en Jesús. Había un gran peligro que también estos cristianos de Galacia se sometieran en el asunto de la circuncisión y que como resultado toda su religión fuese seducida a un ritualismo con algún suave matiz cristiano. Por esta razón el apóstol usa un lenguaje tan incisivo. Si aceptan la circuncisión pensando que ella es necesaria para la salvación o por lo menos necesaria para una salvación más plena, Cristo de nada les aprovechará. Porque un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Aquellos que ceden a los judaizantes han caído de la gracia porque rehúsan dar el crédito debido a la obra del Espíritu Santo. Por el contrario, en cuanto a nosotros, reconocemos que el Espíritu Santo es la fuente de todas nuestras fuerzas y de nuestra victoria final. Como los cristianos de Galacia, todo el tiempo somos tentados a acomodar nuestra fe en Jesús con diferentes tipos de creencias y actitudes que dejan por fuera la obra redentora de la cruz de Calvario. Como dice Pablo, y esta es una frase que me gusta mucho en el versículo número 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Así como la levadura, que es una pequeña cantidad, puede afectar a toda la masa de pan, una pequeña cantidad de error o falsedad en nuestras vidas puede tener un efecto dominante en toda nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Hoy quiero compartir algunos errores de un cristianismo fermentado, de un cristianismo que se ha apartado de la palabra, de un cristianismo que se ha apartado de Jesús, de un cristianismo que ha querido suplementar lo que ya hizo Cristo y es suficiente. Primer error que quiero comentar es que el cristianismo actual le gusta estar a la moda. Y esto es un arma de doble filo. Porque si bien nosotros necesitamos estar predicando el Evangelio contra cultura
Y si está bien que nosotros usemos los recursos tecnológicos para hacer la obra del Señor, de hecho hay una transmisión ahora mismo en vivo, estamos usando la tecnología, estamos usando las redes sociales, estamos usando todas las plataformas posibles para que el Evangelio pueda llegar, para que alguien pueda ser bendecido con la palabra, con las alabanzas, etcétera. Eso no significa que nosotros como iglesia nos convirtamos en una obra de teatro o nos convirtamos en un programa de la televisión. Porque todo lo que hacemos aquí debe darle la gloria al Señor. Pero lamentablemente, cuando nosotros nos desubicamos y queremos estar a la moda, muchas veces con la justificación de que queremos atraer a los demás, comenzamos a caer por un despeñadero bien profundo, donde muchas veces cuando esto sucede, la iglesia no va a volver en sí, la iglesia no va a poder llegar a los inicios, porque este pecado, cuando se comete, estamos diciéndole al Señor, Señor, tú no eres suficiente, los métodos humanos son suficientes, las cosas que están a nuestro alrededor las necesitamos hacer para que tu evangelio pueda ser escuchado. Pensamos que hacer lo que otros hacen nos ayudará a ser más efectivos. Recuerdo cuando estaba en el seminario hubo una asignatura que me imagino que no esté ya, y si está pues la deben quitar, que esta asignatura se le llama iglecrecimiento. Imagínense, usted va al seminario para que se le enseñe a cómo la iglesia puede crecer más. Eso es antibíblico, porque la iglesia no es una empresa, la iglesia no es un lugar donde se produce plástico, porque ninguno de los que estamos aquí somos plástico, ni somos cemento, ni somos cualquier otro tipo de material. La iglesia crece cuando Jesús es el centro, no cuando estamos buscando hacer algo novedoso, no es cuando yo quiero crear algún tipo de ambiente espiritual. Déjame decirte algo, los ambientes espirituales nadie los puede provocar. Solamente el Espíritu Santo, quebrantando un corazón pecador, que esa persona vaya en arrepentimiento al Señor, y esa persona va a comenzar a tener un espíritu de alabanza y va a comenzar a tener un espíritu de rendición al Señor, y se va a crear un ambiente producido primeramente y únicamente por el Espíritu Santo. No por nada de lo que podamos hacer aquí va a impactar más o menos tu vida. Entonces la iglesia no se puede comportar como el mundo. El mundo quiere estar a la moda. Y para estar a la moda se puede usar cualquier cosa, porque lo importante es llamar la atención. Nosotros en la iglesia no queremos llamar la atención de nadie. Nosotros queremos en la iglesia presentar a Jesús para que el propio Jesús traiga a la gente y el propio Jesús convenza a la gente, que el Espíritu Santo haga la obra. Y esa persona cuando está aquí está convencida de que el Señor la trajo y no nosotros, de que el Señor la ha traído a este lugar para adorar, de que esta es su iglesia, de que estos son sus hermanos. Así que no hay nada más engañoso como estudiar en un seminario iglecrecimiento, porque esto no es una hamburguesera, esto no es McDonald's, esto no es Chifilé. Usted entra aquí, usted entra mal y a usted le va a tocar tiempo ponerse bien. Esto no es instantáneo. La obra del Espíritu Santo es un proceso de santificación en la vida, en tu vida y en mi vida. El versículo 4, cuando Pablo habla acerca de que de la gracia habéis caído, Pablo, cuando uno busca esto en el idioma original, lo que Pablo está queriendo decirles a ellos es: ustedes se han desenfocado. Se desenfocaron. Conocieron a Jesús y se desenfocaron. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿tú quieres que la iglesia crezca? Bueno, el crecimiento le pertenece al Señor. Vamos a ir por ahí. La iglesia no está de moda. Si ahora todo el mundo se quiere vestir de una manera para impactar, eso no es bíblico, eso no es espiritual. Si queremos poner un cartel allá afuera y el cartel diga X cosa, porque queremos llamar la atención, puede ser que llamemos la atención y puede ser que la gente venga, pero eso es una cosa y la obra del Espíritu funciona de otra manera. Diferente si el Señor te dice que lo hagas. Pero lo que hace que una iglesia esté y comprenda la misión y llame al Señor es lo que sucedió en Hechos, que cuando confrontaron a los discípulos, la gente se maravillaba como gente que no conocía todo el tarot, no tenía todo el entendimiento, pero ellos habían estado con Jesús. La distinción que debe tener nuestra iglesia es que tú y yo andemos con Jesús. Que la gente diga, esa iglesia anda con Jesús. Esa iglesia hace las obras de Jesús. Esa iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Esa iglesia se ama, ellos se aman. Esa iglesia ama al perdido. Así que la iglesia, el reto de la iglesia o el desafío de la iglesia no es estar de moda. La iglesia no está de moda. La iglesia va en contra de todo lo establecido en este mundo, y cuando la iglesia no ora lo suficiente, la iglesia cae en ese combate espiritual. Fracasa en ese combate espiritual. Porque no hubo la oración suficiente, no hubo la dirección del Espíritu Santo suficiente para ir en contra de los fundamentos de este mundo e ir en contra de todos los demonios que han establecido un montón de cosas en esta sociedad. Así que el primer error que puede tener una iglesia es querer estar a la moda. El segundo error es adaptar las verdades bíblicas al comportamiento relativo de nuestra sociedad. Voy a repetir la idea. Adaptar es cuando yo quiero adaptar las verdades de la palabra a un comportamiento relativo de nuestra sociedad. Y es la famosa frase, esto no me conviene. Así que cuando yo quiero adaptar la palabra de Dios a mi conveniencia, cuando yo quiero que las cosas no sean tan radicales, no sea tan radical, no te lo tomes tan a pecho. ¿Quién está hablando ahí? El diablo, usando a una persona. ¿Por qué tú eres tan, dale suave, no vayas tan rápido? Cuando estamos tomando decisiones importantes, uno se sienta a pensar, ¿qué me conviene? No, uno debe sentarse a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres con mi vida? ¿Qué tú crees acerca de esto que está llegando a mí? No es intentar vivir la vida cristiana a mi manera. Es vivir la vida cristiana a la manera del Señor, en las fuerzas del Señor, dirigidos por el Señor, para la gloria del Señor. Y entonces tu vida y mi vida van a tener sentido. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas y acomodar lo espiritual a lo que no es espiritual, la vida no te va a funcionar, porque la vida no es como un cóctel que usted hace, se toma y dice, qué bueno está esto. Por esta razón, Pablo les escribe a los romanos y les dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Un cristiano que tiene incorporado en su estilo de vida pensamientos relativos carecerá de autoridad en Jesús. Si tú y yo tenemos esto es algo bien cubano, mezcolanza, un ajiaco, ¿cómo se diría en Venezuela? Un arroz con mango. Ah, sí, también. Si tienes una cantidad de ideas en tu cabeza
Y en esa cantidad de ideas prevalecen muchas veces las ideas de tus padres, las ideas que hay en tu casa, las ideas de la sociedad relativas, la filosofía de este mundo. Si eso está mezclado con la palabra, ese no es el evangelio puro. Estás dejando que esas pequeñas cosas fermenten la vida pura en Cristo. Entonces necesitamos tener claridad. Necesitamos que mis pensamientos sean los pensamientos del Señor. De alguna manera, Señor, ayúdame a yo poder estar en sintonía con tu voluntad. Porque constantemente tú y yo vamos a ser tentados ¿a qué? A que nuestro pensamiento ceda ante los pensamientos del mundo. Como alguien decía, al final yo lo hago y si no me va bien, Dios me perdona y vuelvo a comenzar otra vez. No funciona así. Funciona a la manera del Señor. Si el Señor te rescató, funciona a su manera. No funciona a tu manera ni a mi manera. Así que el segundo error que muchos cometemos es querer convencer a Dios de que mi idea es mejor que la de Él. Tú quieres esto, pero Señor, mira. Cuando hacemos esto es lo mismo que estaban haciendo los cristianos de Galacia. Esta gente de los Gálatas, esta gente eran, ellos de alguna manera les gustaba, de alguna manera el dolor para ellos no era un problema. ¿Sabes por qué digo esto, no? Porque el hecho de circuncidarse, póngase a pensar, y Cristo dice, no te hace falta que te circuncides. Pero ellos dicen, si yo me circuncido voy a vivir más en plenitud la vida cristiana. No hace falta, Jesús es suficiente. Y nosotros también tomamos otros caminos, supuestamente pensando que al hacerlo vamos a vivir la vida cristiana o vamos a agradar al Señor. Tercer error, con mucha facilidad nos dejamos influenciar por lo negativo. En el versículo 7, Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? En la vida cristiana vas a luchar con fuerzas internas y externas que tratarán de impedir que obedezcas la verdad. Ya sea la sociedad, amigos, miembros de tu familia, opciones fáciles que se presentarán con la única intención de caer en la desobediencia. Aún en la iglesia vamos a encontrar personas que te impulsarán a desobedecer a Dios. Entonces, si estamos conscientes de que nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, pero que también vamos a estar luchando con la tentación de que venga otra persona a querer que yo desobedezca al Señor, porque me va a presentar como que, ¿por qué no lo puedes hacer? Te va a invitar a hacer cosas que no vienen de parte del Señor. Se reúne contigo, dice que es tu amigo, o estás dentro de tu propia familia y tu propia familia comienza a decirte, pero ¿por qué eres tan radical? ¿Por qué no haces esto ahora? ¿Y por qué no aquello? Hay una invitación constante de parte del diablo a que nosotros desobedezcamos al Señor. Y cuando tú y yo caemos en esa desobediencia, por supuesto que tampoco vamos a tener la autoridad de Jesús para poder tener una idea clara de lo que está sucediendo, pero tampoco vamos a poder caminar en el Señor, tampoco vamos a avanzar en el Evangelio, tampoco voy a poder tener esa autoridad sobre el diablo, sobre el enemigo, sobre sus intenciones, porque simplemente yo estoy diciendo a alguien muy fácil de manipular, alguien muy vulnerable que no tiene su identidad bien puesta en Jesús. Así que cualquiera que venga a incitarme a hacer lo malo, yo me voy a ir corriendo detrás
de eso porque no he aprendido y no he comprendido que Jesús es suficiente. No me hace falta desobedecer a nadie, no me hace falta probar nada que no haya probado para comprender de que Jesús es suficiente. Su sacrificio en la cruz de Calvario fue suficiente. Su salvación ha sido suficiente. Su amor es suficiente. Él lo llena todo en mí. No necesito desobedecer para sentirme bien. No necesito hacer algo nuevo en mi vida para experimentar algo diferente y de alguna manera poder experimentar felicidad o poder experimentar cualquier otra cosa, porque Jesús es suficiente. Los Gálatas tenían a alguien que les estaba predicando un evangelio diferente y ellos se sintieron, wow, y esto a lo mejor a Pablo se le quedó. A Pablo tal vez no nos predicó de una manera completa el evangelio, tal vez Pablo el pobre estaba siendo perseguido y no nos contó que también juntamente con la fe en Jesús también nosotros nos podemos incursionar. Aparte, qué bonito sería que yo como un buen cristiano ahora sea un judío. Y ya les digo que este tema de judaizarse, esto está en boga, esto está en crecimiento. Una cantidad de cristianos que no leen la palabra, porque si usted lee Gálatas, usted se da cuenta que usted no hace falta hacer absolutamente nada, porque lo que hizo Cristo es suficiente. Entonces, no añadas nada a lo que ya hizo Jesús. No añadas nada. Él es suficiente. Pero vas a tener, como yo lo he tenido, van a venir personas a incitarte a que desobedezcas al Señor, a que desobedezcas la palabra. Y la tentación va a ser de que tal vez vas a descubrir algo nuevo, tal vez vas a descubrir algo que nunca has experimentado. No les terminé de contar la historia, pero estuvimos en un evento enorme de muchísima gente, invitaron a varios rabinos, recuerdo un rabino de Canadá, que dio tremenda enseñanza, conectó al libro de Ruth con Jesús. Muchísimos cristianos, pero muchísima música judía, la música espectacular. Recuerdo en esa, todos los que estaban ahí eran cristianos. Trajeron una Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, era así, grande. Todo el mundo cantando y empezaron a pasar por todo aquel gran auditorio. La Torá que le habían traído de Israel y empezaron a besar la Torá a la gente. Yo decía, pero esta gente no ha leído la Biblia. Pero yo quiero decirle que tal vez tú te puedas estar riendo, pero mucha gente está siendo engañada por esto. Gente fiel, gente linda en el Señor, gente buena. Y usted tiene que tener mucho cuidado porque cuando usted y yo, y el diablo te va a incitar a idealizar algo que no tienes que idealizar. No idealices ninguna cultura, por muy bonita que se pueda ver. Jesús tiene que ser el centro de tu adoración y de tu fe y de tu creencia. Él es el centro de la palabra. No quieras añadir, no añadas nada que no esté en la palabra y puedes verte para querer verte o querer sentir o querer experimentar o querer estar mejor. Yo me asusto cuando alguien dice, ahora sí encontré la verdad. Entonces, puede ser que sí, pero también puede ser que la persona estudiando y viendo, sobre todo por internet, dice, ahora mira este sí. Y ahí usted ve que la persona se desvió. Lo perdimos. ¿Cómo es? ¿Cómo es dicho? 2 grados de izquierda y te fuiste. La palabra. Ni siquiera lo que yo predico, usted tiene que decir, está diciendo lo que dice aquí. Como los cristianos de Berea. Así es con Pablo. Y lo que está diciendo está en la palabra. Y el día que yo predique algo que no esté en la palabra, me tienen que bajar de este lugar. Porque no es el hombre, es el Señor. Último error de la iglesia actual que quiere estar a la moda. Vivir en el pasado.
Los Gálatas querían adoptar una práctica de la religión judía, tal vez creyendo que al circuncidarse iban a tener más legitimidad. Hay cosas del pasado que necesitamos romper. Amistades, costumbres, ideas y conceptos. Antes de continuar, conceptos. Hay conceptos que tú y yo tenemos que no son bíblicos. Y si tú y yo nos mantenemos en nuestros propios conceptos, usted no va a avanzar. Por eso tenemos que estar renovando nuestra mente todo el tiempo. Necesitamos romper con todo apego del pasado. Y hay una intención de nosotros los cristianos a estar viviendo en el pasado. Y cuando usted vive en el pasado, usted no avanza. Cuando usted vive alimentándose del pasado, usted no avanza. Cuando usted vive pensando en lo que pasó ayer, usted no avanza. No avanzas. Hay un texto de la Biblia que dice, no diga que esos tiempos fueron buenos. Algunos de nosotros tal vez podamos tener apegos emocionales del pasado que necesitamos romper, que necesitamos destruir, que necesitamos quitar del medio. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, dando consejería, una pareja tenía muchos años, esa pareja ya muy bonita se veía esa pareja, y teniendo un tiempo de oración, Dios mostró que uno de ellos tenía una prenda de su antigua pareja. Es decir, tenían su matrimonio, sus hijos, pero en la casa estaba guardado algo así. Y Dios le mostró, tienes que sacar eso de aquí. Tienes que romper con esa ligadura del pasado. Porque esas cosas atan. Porque esas cosas en lo espiritual no te dejan avanzar. Quien único puede gobernar tu corazón se llama Jesús. Más nadie. Pero muchas veces tú y yo vivimos en el pasado y del pasado, alimentándonos de lo que pudo pasar y no pasó. Error. El pasado solamente nos debe servir para aprender a no cometer los errores que cometimos. El pasado no tenemos que mirar las cosas buenas, pero usted olvídese de lo que pasó ayer. Aún las cosas que hacemos para el Señor ya pasaron ya. Los apegos emocionales nos vinculan a personas y a momentos del pasado que en la mayoría de los casos traen ruina y miseria, impidiendo vivir a plenitud la vida cristiana. Y es como que algo te está hablando, algo del pasado te... En el caso de los Gálatas, ellos querían comenzar a practicar algo que era del pasado, que ahora Cristo lo había hecho todo diferente, pero ellos querían verse legítimos. Y en nuestro caso, cuando nosotros desobedecemos al Señor, estamos optando por vivir en el pasado. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Miren lo que dice el Señor. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué está diciendo este texto? Oye, olvídate del pasado. Dios quiere hacer algo nuevo hoy en ti. Dios quiere darte algo nuevo hoy a ti. No, porque yo hice esto, eso.
Hoy el Señor quiere hacer algo nuevo. No vivas del pasado. No te alimentes de las cosas del pasado. Aliméntate de Jesús porque Él es suficiente. Él es el que tiene que estar en el centro de tu vida. Él es el que tiene que estar en el centro de todas nuestras emociones, para que sean emociones sanas. Es decir, que muchas veces Dios me ha perdonado pecados que yo todavía estoy... Eso pasa mucho. Dios me perdonó mi pasado, me perdonó mi pecado, perdonó el pecado de ayer. Yo lo confesé, Él me lo perdonó, pero yo todavía sigo ahí. O peor, cuando miro a alguien le estoy queriendo corregir el pasado. Ya Jesús lo perdonó, pero yo todavía se lo estoy... El Señor te perdonó, pero yo a ti no te voy a perdonar. No te alimentes del pasado, no vivas del pasado. El Señor quiere hacer algo nuevo hoy en tu vida. Las modas son cíclicas, pero Cristo es el único fundamento. Las modas son cíclicas, se alimentan del pasado. Las modas son cíclicas, se alimentan de lo nuevo que sucede. Las modas son cíclicas. Las modas están buscando la manera de ver de qué forma pueden impactar y puedan vender. El cristianismo no es cíclico. El cristianismo tiene un solo fundamento y se llama Jesús. Él es la única fuente en quien yo debo ir, a donde yo debo ir para beber su única agua que es pura, que es transparente y que va a saciar todo mi ser. No queramos añadirle nada al Evangelio. Jesús es suficiente. Suficiente. Pero sobre todo, y estoy terminando, me preocupa que muchas veces nosotros tenemos nuestros propios conceptos, nuestra propia manera de pensar, se convierten en un obstáculo para conocer más a Jesús. He hablado de 4 errores. La iglesia que quiere estar de moda, cuando somos vulnerables y dejamos influenciarnos por cualquier otra persona, como en este caso ahora los Gálatas querían verse cool, querían verse bien porque tal vez adoptando la religión judía iban a vivir de una manera más legítima el Evangelio. Pero hoy el Señor nos está diciendo, en pocas palabras, yo soy suficiente. Tú tienes problemas emocionales, Jesús es suficiente. Tienes problemas de enfermedad, Jesús es suficiente. No entiendes por lo que estás pasando, ve a Jesús, Él te va a dar una palabra. No entiendes qué camino vas a tomar, ve a Jesús, Él te va a decir. No comprendes por qué estás aquí, ve a Jesús, Él es tu fuente. Él es todo. Lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario fue suficiente. El centro de este lugar, de tu vida y de mi vida, debe ser únicamente Jesús. No es la música, no es la alabanza, no es nada de lo que podamos hacer aquí. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien edifica la iglesia. Él es quien restaura la iglesia. Él es el que hace cosas nuevas en la iglesia. Por eso tú y yo tenemos que vivir con esa expectativa de ¿qué va a hacer hoy Dios conmigo? ¿Qué va a hacer hoy Dios con mi vida? Porque cuando tú y yo vivimos con esa expectativa, créeme, tú vas a recibir el toque del Señor, tú vas a poder experimentar al Señor, tú vas a poder experimentar su Espíritu Santo, tú vas a poder enamorarte de Jesús, porque vas a comprender que no hay nadie más importante a quien tú debas exaltar, adorar, que Jesús. Entonces cada día, como Él tiene algo nuevo para mí, yo debo decir, Señor, ¿qué quieres hacer hoy conmigo? Ayer ya pasó. Ayer yo prediqué ya.
ayer yo canté, ayer ya yo hice esto o hice aquello, y nada de esto es para mi gloria, sino para tu gloria, pero me olvido de aún lo bueno que yo pude haber hecho ayer, porque hoy quiero lo que tú tienes para mí, porque entiendo que tú eres mi única fuente, pero igualmente cuando tú me des lo que quieres para mí, yo te lo voy a devolver dándote la gloria. Mi pregunta es, ¿necesitamos pedirle perdón al Señor por estar queriendo añadir, como los Gálatas, algo al Evangelio? ¿Necesito pedirle perdón al Señor por estar queriendo añadir algo a lo que ya Jesús hizo? Cuando tú añades esa levadura que leuda, un poquito de ti y de mí corrompen lo que Jesús quiere hacer. Un poquito de tus conceptos y de mis conceptos de la vida, sobre todo los que se creen muy sabios, destruyen al más sabio. Un poquito de humanidad en lo que Dios quiere hacer, lo destruimos todo. Porque no se trata de nuestra suficiencia, no se trata de mi conocimiento, no se trata de mi sabiduría. Se trata de Jesús, se trata de Él. Y cuando yo meto la mano, todo se destruye. Por eso, cuando tú ves a una persona que ora, y si Dios no te dice nada, no hagas nada. Para que esa persona viva su propio proceso y esa persona aprenda que es solamente Jesús quien le puede salvar. Por esta razón, cuando tú y yo nos metemos en el proceso que está teniendo una persona en su vida, sea cual sea, muchas veces tú y yo interrumpimos lo que Dios está queriendo hacer en esa persona y me acerco con lástima y me acerco con compasión queriendo que yo voy a salvar. Lo que estoy es embarrando. Lo que estoy haciendo es entorpeciendo. Entonces yo no meto la mano por nadie. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, ¿tú has visto que fulano está mal? Yo lo he visto mal. Pero si Dios no me dice nada, yo no voy a hacer nada. Porque yo no voy a interrumpir ningún proceso. Aquí se trata de Jesús. Por supuesto que si uno va a ver a alguien haciendo algo malo, usted lo va a parar, yo lo voy a parar. Ven acá, ¿qué tú vas a hacer? Pero hay momentos que tú no... Porque quien sostiene esta iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? No es una estructura que nosotros podamos hacer. No es nuestra sabiduría humana. Fue lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros, no porque somos buenos, sino porque la obra de la cruz fue suficiente. ¿Tú logras comprender eso? Si alguien está teniendo problemas con su pasado, ¿qué tiene que hacer? Rompe con tu pasado. Lleva tu pasado a Jesús y Él te va a decir, suelta tu pasado. Tu pasado no puedes seguir determinando quién tú eres. No te sigas alimentando del pasado. Si fracasaste, si no fracasaste, si lo hiciste bien, si tropezaste, el diablo trabaja muchas veces con eso en nuestra mente y nosotros muchas veces no disfrutamos lo que Dios está haciendo ahora porque simplemente yo estoy centrado en lo que, si yo hubiera dado aquella respuesta, si yo hubiera preguntado, ya has vivido 20 años, 50 años, con un montón de dudas en tu cabeza en vez de estar disfrutando la obra de Cristo en tu vida. ¿Por qué cometí ese error? ¿Sabes por qué? Porque eres humano, eres un pecador. No se espera otra cosa de ti y de mí que el fracaso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si algo bueno podemos hacer, es cuando tú y yo dejamos que Él lo haga por nosotros.
¿Estás de acuerdo? Pero lo que se espera de ti y de mí es fracasar. Es más, el que tiene miedo a fracasar, ese miedo está mal infundado porque vas a fracasar. Tu vida y mi vida y la vida de la iglesia se sostiene en Jesús. Él es suficiente. No corras a ningún hombre corre a Jesús. Él es suficiente. Te sientes deprimido, corre a Jesús. Te sientes triste, corre a Jesús. Te sientes abandonado, corre a Jesús. Te sientes como te sientas, ve a Jesús. Él está esperando. Él es suficiente. Y cuando tú llegues a la presencia del Señor, vas a darte cuenta cuánto Él te ama. Vas a darte cuenta que su amor es suficiente. Y entonces el pecado se va a quedar a un lado porque tus emociones, tus sentimientos, tu corazón van a ser llenos con el amor más grande que un ser humano puede experimentar. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Termino con esto. Será mentira de los predicadores que dicen que terminan, no terminan, pero yo voy a terminar con esto. Es un pecado muy grande pensar que yo puedo aportarle algo a lo que ya hizo Jesús. ¿Me estás escuchando? Eso es un pecado grande. No puedes aportar nada. No intentes aportar nada. Él es suficiente. Vamos a orar. Y si en esta tarde el Señor te ha inquietado y tú sientes que debes de pedirle perdón porque has estado metiendo la mano, porque has estado viviendo en el pasado, o porque has estado corriendo tras el mundo, pretendiendo o queriendo, hoy el Señor te está invitando a venir a Él. Él es suficiente. Él no te va a fallar. Él no te va a virar la cara. Él te va a abrazar de una manera que tal vez nunca nadie te ha abrazado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Hoy como iglesia te pedimos perdón por las veces que queremos hacer cosas sin contar contigo. Por las veces que nos levantamos con arrogancia, con altivez, en nuestra propia sabiduría para pretender hacer tu obra, en vez de ir a ti y preguntarte primero qué es lo que quieres hacer. Hoy nos levantamos en tu nombre para romper todo lo que nos está atando al pasado, pensamientos, promesas, todo aquello que ha estado afectando mi vida por causa de un pasado no perdonado, de aún, Señor, no aprender a perdonarme a mí mismo, a mis errores. Perdónanos, Jesús. Y ayúdame a comprender que tú eres suficiente, que tú eres el agua viva, que tú eres la fuente, la única fuente, la que yo debo beber. Ayúdame a comprender, Señor, que no hay nadie más alto, más grande, más inmenso que tú, Jesús. Ayúdame, Señor, a poder darte la gloria, a poder vivir y perseverar en santidad, a poder vivir en la libertad a la que tú nos compraste y no seguir, Señor, esclavizados a la antigua manera de vivir. Gracias, Señor, porque aún, Señor, tú nos perdonas. Aún, Señor, tú podemos venir confiadamente sabiendo que vamos a recibir todo el amor que necesitamos para sentirnos completamente llenos. Ayúdanos, Señor, a comprender que nuestra felicidad no depende de nadie. Si lo estamos haciendo,
te rogamos que nos perdones, porque nuestra felicidad depende de ti y no de ninguna persona, ni de ninguna circunstancia, ni de ningún mérito, ni tampoco de ningún logro, sino que nuestra felicidad procede únicamente de ti, Jesús. Perdónanos, Señor. Y si te hemos fallado, que hoy podamos recibir perdón, porque hoy estamos confesando nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Límpianos de todas nuestras maldades. Levántanos con tu poder. Ayúdanos a correr hacia ti por el camino estrecho y angosto. No importa lo que el enemigo me ofrezca, nada va a traer más satisfacción que tú, Jesús. Nada va a traer más gloria que vivir para ti, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, amén.